hoy vamos a estar probando comida mexicana. Aparecieron en un documental muy famoso de Netflix que se llama Crónicas del Taco. Fíjense dónde está el lugar donde tienen los tacos, ahí justo aquí. Llegan a poner hasta 110 kilos de carne. Mi papá le dio el mal de Montezuma. Señores, han llegado los tacos al pastor. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y ellos son mis padres. Mucho gusto. Miren amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo bastante interesante. Y es que, como lo saben, y si no se van a enterar, estamos en Ciudad de México. Y es la primera vez que vienen mis padres, es la primera vez que viajan conmigo, además, en un viaje aquí para el canal, para crear contenido. Y es su primera vez de muchas cosas. Y como lo vieron en el título, hoy vamos a estar probando comida mexicana. Así es. Y entre lo más destacable que van a probar el día de hoy, va a ser los famosos tacos al pastor. Porque es un emblema. Aquí, miren, en México el taco al pastor es un emblema. Y ya les voy a ir contando un poquito la historia acerca de este platillo y cómo fue que nació, mientras que vamos hacia el lugar que escogí porque me lo han recomendado, de que apareció en una serie de Netflix, que son muy ricos, que tengo que aprobarlos. Entonces, bueno, vamos a ir para allá a ver si tenemos suerte de que esté abierto, porque tiene una particularidad ese sitio. Miren, ¿ustedes han escuchado hablar del taco al pastor? Sí, lo he escuchado hablar. ¿Cómo se imaginan que es el taco al pastor? Un taco relleno de carne, no sé. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, está bastante claro. Mis padres han estado probando comida mexicana a lo largo de estos días desde que llegamos a Ciudad de México. Y ustedes van a ver toda esa comida que ya hasta el momento han probado, mientras que vamos hacia allá. Miren, han probado, mejor no se los digo, y véanlo mientras tanto. Mis padres se van a probar una michelada. Buena. Refrescante. Sí, muy buena. A mí me encanta. De hecho, en Venezuela la tomo. Yo les aconsejo pedir un pozole para probar. Bueno, Rico. me hacía falta. Te hacía falta como una sopita. De verdad. De Sí, verdad, yo soy muy buena. sopera. No, es demasiado buena. Rica. Sí, los rica. chilaquiles. Rica. Sí. Está buena. Divina. Van a probar una de mis comidas favoritas cuando vengo a Ciudad de México, y son los famosos tacos de canasta. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Bueno. Está rico. Divino. Está bueno. Y díselo. Los agarran bien como un taco. ¿Qué tal? Bueno. Aprobado. Van a pecar con un croissant de almendras. Bueno, mi papá se compró un tobo de café. Y miren, con el café le vinieron como 2 bizcochitos. Se están comiendo su croissant allí. Está rico. Mi mamá se pidió un pescadito envuelto en una hoja de tamal. Mi papá, por su parte, se pidió una picañita. Está divino. Sí. No, el sabor es increíble. Qué deliciosa, no es por nada. ¿Probaste la carne? Sí, está muy buena. Vi las gorditas y mis padres las tienen que probar porque son deliciosas. Y es súper suavecita. No, son divinas. Divina. Oh, qué rico. Los equipos le llaman a este grano así de maíz sueltecito y te le hacen unas mezclas allí. Vamos a comprobar. ¿Te pica? No, Está bueno. está rico. Está bueno. Está bueno. Camarones jumbo a la plancha. Miren, llegó el arroz. Miren Está muy bueno. No, demasiado buena. Está demasiado rico. ¿Qué les viene gustando más? Mira, yo solamente he probado este y está divino, no sé lo demás. ¿Y tú, ya probaste el ceviche? Sí, está muy bueno. Y el plato está muy bueno. Yo no pongo favorito porque los tres están exquisitos. ¿Están tus camarones? Rico. ¿Están buenos? Sí, muy bueno. Mira, lo probaste con la salsita que te trajeron. Sí. Bueno, miren, el lugar al que vamos a ir queda a unos 25 minutos en carro desde aquí, desde El Ángel. Estamos justo desde El Ángel. Así que miren, tienen que ser buenos para uno agarrar media hora casi de carro para ya comerse unos tacos al pastor. Señoras y señores, hemos llegado a lo que se consideran los mejores tacos al pastor aquí en Ciudad de México. Y vean esta particularidad del lugar. Ustedes ven que allá atrás está el lugar, ¿verdad? Tienen el gran trompo que ustedes ya van a ver. Pero aquí al lado hay un taller mecánico. Y este funciona de ambas cosas. Es un taller mecánico durante el día y después pues habilitan allí y también venden tacos. Oye, qué bueno. Nos Muy arreglan el ingenioso. carro y comemos. Exactamente. Es multifacética. Es multifacética. Lo importante es hacer plata. Así es. Qué bueno. Eso es lo importante. Y eso fue lo que marcó la diferencia, seguro. Seguramente. Y además por el hecho de que aparecieron en un documental muy famoso de Netflix que se llama Crónicas del Taco. Entonces, bueno, aparecieron allí. Y si aparecieron allí es por algo. Así es. Vamos a probarlos entonces. Tenemos aquí una mesita
y otra allá para poder comernos nuestros ricos tacos. Y pues tenemos servilletitas por aquí, tenemos una salsita por aquí que debe picar y que es antibacterial para lavarnos las manos. A ver, y lo que les digo, el taller mecánico es en serio, miren, el taller comienza desde allí, viene todo esto hasta aquí, hasta allá, y fíjense dónde está el lugar donde tienen los tacos, ahí, justo allí, en donde está abajo ese letrero. Además, esta parte está como dentro del taller como tal, miren, o sea, el taller es este, y fíjense allí cómo entra el lugar donde también nos podemos sentar y es parte de todo el lugar que vende la comida. Y se llama El Divisito, ahí está. Y aquí tenemos muchas más cosas, miren, tenemos pico de gallo, más salsas rojas, verdes, limoncitos, tenemos agua, miren ahí como está ese choronco, repleto y ardiente, miren ahí como pican la piña. Ya se me hizo agua la boca. Bueno, cosas importantes que deben saber antes de probar el taco al pastor es de dónde viene. O sea, cómo es que esto nació, cómo es que esto se volvió tan famoso aquí en México. Es así, viene de raíces europeas y asiáticas, pero sobre todo libanesas. Donde hacen los chaguarmas, ¿no? Sí, exactamente. Y es que de los turcos y los libaneses, pues llegó ese trompo de donde se cocina, que normalmente era carbón, pero ahora pues la tecnología ha avanzado y pues se hace ya diferente. Pero básicamente es lo mismo, ponen pues capas y capas y capas de cochino, carne de cochino, porque el original como tal es de carne de cochino, aunque puede haber de carne de res, ¿ok? Pero el original es carne de cochino. Y luego le ponen, que esta es la particularidad además del taco al pastor, es que le colocan una piña arriba en el taco, no sé si ustedes ven. Sí, sí. Que eso, ellos van cortando trocitos de piña y después lo van agregando en el relleno del taco. Ok. Y se preguntarán que por qué la piña. ¿Es un simple adorno o es...? O le da otro sabor. Bueno, resulta que la piña tiene una sustancia que se llama bromelia y esto ayuda a ablandar la carne. Ah, muy interesante. Entonces por eso es que se le coloca eso. Además de muchos otros aderezos, utilizan adobo, utilizan limón. Entonces, además el trompo, por tener su forma y por estar girando así todo el tiempo, pues hace que la carne se cocine jugosita y mantenga sus jugos. ¿Y es No se picante? seca. No, normalmente no, sino los aderezos ya que tú les vas colocando, la salsa verde, roja, dependiendo de la que tú le vayas a colocar. Así que bueno, vamos a pedirnos entonces una buena ración de tacos al pastor para que ellos lo prueben, a ver qué tal les Pero si parece. así huele, debe saber. Debe saber bueno. ¿Cuántos kilos de carne hay en ese trompo? Hay aproximadamente ahorita 60 kilos. Pero llegan a poner hasta 110 kilos de carne. Y no es eso nada más, sino que ahorita solamente está funcionando un solo trompo. Pero, porque es temprano, pero en la tarde, más tarde, ponen esos otros dos y funcionan 3 trompos aquí. O sea, imagínense la cantidad de gente que viene a comer para que pongan en cada trompo por lo mínimo unos 60, 70 kilos de carne. Hay que verle la cara a eso. Señores, han llegado los tacos al pastor. Miren aquí, finas tiras de carne de cerdo con trocitos de piña, porque le ponen a cada taquito, le ponen su pedacito de piña, te ponen limoncito para que tú le eches limoncito y pues allí tienes para agregarle tus salsitas. Pero a mi papá le dio el mal de Montezuma, así que a lo mejor salsas para él no es buena idea. Así que vamos a que prueben eso. ¿Lo quieren probar con limoncito por lo menos? Con limón. Sí, Ok, con bueno, limón es bueno. los dejo para que a sus anchas agarren los tacos como mejor crean que es. Vamos a ver qué tal. No, creo que es así, Ajá, vamos bien. por lo que he visto, ¿no? Limoncito, siempre el limón es importante. A mí me encanta con limón. Miren, estoy viendo como un hijo orgulloso como ve comer esos tacos. Qué rico. ¿Qué tal está el sazón de la carne? Buenísima. ¿Habías probado algo similar? No, de verdad está muy bueno. Y la tortilla, ¿qué tal está? Porque un secreto, un buen taco también es la tortilla. La tortilla es espectacular. Sí, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Y el saborcito así con la piña y la cosa. ¿Será que ya mordió la parte de la piña? No, no he mordido la parte de la piña. La piña está como... Ah, la piña está aquí en la otra punta. A ver, muerde con piña a ver qué tal te sabe con la piña. Cambia totalmente el sabor. Le da otro saborcito. Hay gente que no le gustan las cosas como saladas, dulces, pero hay gente que le encanta así como la pizza Sí, hawaiana. cambia totalmente el sabor. Muy rico. De Está verdad bueno. que le da otro toque. A ver tú. Ahora Ma. vengo yo Ahora agarra tu taco. para probarlo con piña primero. Ajá. Mi mamá sí se preparó mejor, ¿eh? Ta, 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 ta. Ta, 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 tan.
Está bueno. Te lo habían dicho, tenías amigos conocidos que te dijeron. Sí, a mi mamá, todo el mundo cuando ya se enteraron que iba a venir a México, todo el mundo le dijo que te lleven a comer tacos al Si pastor. no te llevan, Le dices a tu hijo que te lleve a comer tacos al pastor, si no, no fuiste a México. Y de verdad no se equivocaron para nada. La carne es jugosita, tierna, la siento suavecita y con la piña es divino. Y el taco, ¿cómo se llama? La tortilla. La tortilla está crujiente. Me encanta. Qué Me bueno. encantan esos tres sabores juntos. miren, a ella le encanta mucho hacer mezclas en su casa. Sí. Sí, Jugo bastante. que no sabe nadie de qué sabor es. Sí, nosotros adivinamos en la casa, mamá, Sí, es ¿qué verdad. jugo es este? Sí, Porque es mi verdad. mamá sí le quedaba un poquito de piña, lechosa todo. o papaya y melón, no sé qué, lo mezclaba todo y hacía un jugo de eso. Ya Y le- después, Sí, ya la veo haciendo en la casa cosas con carne y echándole piña y cosas así. Divino, divino. Está De bueno. verdad que está divino. aprobado. Aprobadísimo. Miren, de toda la comida que han probado hasta el momento y que ustedes han visto que ellos han comido, ¿tienen algún favorito luego de probar el taco al pastor? A mí me gustó mucho la sopa. El pozole. El pozole. El me pozole. encantó. De Ok. verdad, es uno de mis favoritos. Ok. Y de los otros tacos, Ajá. también me gustaron. El de canasta. De verdad, ajá, los de canasta. Los Yo tacos no, de no me canasta. acuerdo mucho bien el nombre. Pero entre los tres, el pozole. Uno de mis platos favoritos de México también es el pozole. Qué rico. Uno de varios. ¿Y tú, Es Pa? Muy bueno. Mira, yo creo que cuando la comida es buena, No hay favorito. no hay favorito. Yo creo que todos son muy buenos. Qué bueno. Y hemos corrido con la suerte de que de verdad todo no es por nada, Sí, pero ha estado muy delicioso. Muy bueno, Sí, señor. divino. Buenas divino. elecciones. Sí, hemos sabido escoger los lugares. Está muy bien. Sí, sí. De verdad que no, yo no tengo favorito. De verdad la comida es muy buena. Mire, ¿y van a encargar más tacos? Sí. Sí, encargarían más tacos. Aquí que quede- Bueno, aquí queda uno. Ese Vamos a no ver puede quién se lo zampar. pelea y continuamos a ver. Miren, y mientras Gracias. tanto le llegó una opción Gracias. a Angie aquí de tacos vegetarianos, miren, con champiñones. ¡Qué rico! Una versión del taco al pastor. Hey, miren, y mi mamá se atrevió a probar el otro taco con salsita. Y bueno, escogimos la que menos picaba y nos dijeron que era esta verde. Angie ya está comiéndose sus tacos allí. Está picantica, pero está buena. Está buena, está buena. Sí. ¿Y tus tacos vegetarianos? Buenísimo, pero yo le dije 3, me trajeron 2. No, acá con hambre. A ver, mamá, con la salsita, ¿qué tal? Le faltaba el toque. ¿Le faltaba ese toque? Claro, claro, claro. Ese Es es, que el sin toque. salsa no hay taco. No, por favor, es otra cosa. Bien, mi mamá sí pudo con la Mira, salsa. está buenísimo. Está divino. Uf, sabe diferente. No, no, no. No tiene comparación. Qué bueno. Bueno, buen provecho. Y ahora que terminamos ya de comer y llega el momento de pagar, pues les comento los precios. Cada taco cuesta 20 pesos, que es más o menos $1 aproximadamente. Eso sí, hay tacos que cuestan muchísimo más barato. Puedes conseguir tacos en 15 pesos, en 10 pesos, en 5 pesos. 3 por 20, creo que he visto Sí, alguna 3 por vez. 20, o sea, depende, pero me imagino que este por ser un sitio así ya un poquito más famoso, habrá aparecido en la serie y así, pues se cotizan más caro. Todo es válido y el sabor realmente está perfecto. Pero bueno, yo creo que ya después de haber probado los tacos al pastor, después de haberles contado un poquito de la historia y además de ustedes ver toda esa comida que han comido durante todos estos días y que se las resumimos en este video, yo creo que tenemos una buena perspectiva y una muy buena primera vez mis papás probando comida mexicana. Así que bueno, no sé qué les parece a ustedes. Dejen en los comentarios qué más cosas les gustaría que ellos probaran. Y bueno, en un próximo viaje, y si este video llega a muchos likes, vamos a ponerle unos 15,000 likes. Volvemos a repetir otra vez para seguir probando esa comida que ustedes nos van a dejar en los comentarios. Porque fuera de cámaras ellos dijeron que les gustaría regresar y conocer Sí, otros lugares. de verdad Oh, que señor. Y sí. creo que los italianos los mexicanos me van a decir, pero, o sea, no lo probó como era, faltó el picante. Pero en este momento paso con el picante. Porque Este Por obvias razones, ya yo les Está dije. enfermito. Mira, aquí Sí. le dicen al turista que viene a comer y luego de comer comida mexicana y se siente mal y se enferma, es que le dio el mal de Montezuma. Y bueno, chicos, sin más que agregar, nosotros pues nos vamos a despedir sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y Angie detrás de la cámara, Angeliana K. Amigos, desde aquí, después de haber probado mucha comida mexicana, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Quiere.